Ok, creo que ya está grabando, me parece. Muy bien. Bueno, muchachos, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es sencillo, es crear una calculadora básica. El objetivo va a ser crear un programa que solicite dos números, ¿ok? Números al usuario y una operación matemática. Y luego se necesita mostrar el resultado, ¿ok? ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones es que el usuario se le pidan dos números, luego que ingrese una operación, posteriormente que utilice bueno, en este caso esto es para nosotros, utilizar una estructura switch para realizar este programa y luego mostrar el resultado de la operación, ¿ok? Lo primero que nosotros vamos a hacer, bueno, esto es básicamente, vamos a decirlo así, el pseudocódigo, así que no creo que sea mucho problema, o sea, no creo que haya mucho que desarrollar, pero sí es importante realizar unas anotaciones. Lo primero es que a nosotros nos están diciendo dos números, ¿ok? Pero a nosotros algo que, vamos a decirlo, algo que no sabemos aún es si esos números deben ser enteros, si esos números deben ser flotantes, es decir, decimales, o cómo deben ser esos números, ¿ok? En nuestro caso vamos a realizar un programa con números flotantes, porque yo diría que, bueno, en la vida real es lo que seguramente nos van a pedir. Y bueno, vamos a realizar hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces lo voy a hacer desde cero. Esto es aquí parte de mis proyectos. Lo que vamos a hacer, vamos a cerrar todo. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso yo estoy utilizando Java with Maven, que básicamente Maven es un administrador de paquetes de Java. Está Maven, está Gradle, está Ent, hay muchísimos, pero todos los ejercicios los voy a desarrollar con Maven, ¿ok? Hacemos clic en Next y vamos a colocar el nombre del proyecto, que en mi caso va a ser calculadora Scan, así lo voy a colocar. De hecho, le podemos colocar ejercicio 1, calculadora Scan, para que sea un poquito mejor. ¿Ok? Estamos aquí en Finish, en el caso yo lo tengo en inglés, seguramente ustedes lo tendrán en español. Y esto me debería crear un proyecto con sus source packages, sus dependencies y todo esto. Olvídense de todas las carpetas, solamente nos interesa esto que dice source packages, ¿ok? Esto nos va a crear nuestro main aquí, main básico. Y bueno, para esto, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos crear una clase llamada calculadora y su instancia con un método cargar, o lo podemos hacer todo directo. Primero lo vamos a hacer directo y luego lo vamos a hacer más complicado, ¿ok? Entonces, vamos a revisar de nuevo lo que nos pide. Crear un programa que solicite dos números al usuario. Ya sabemos que vamos a necesitar dos números, entonces los declaramos de tipo, vamos a hacerlo de tipo float, o bueno, de hecho vamos a hacerlo de tipo entero y luego lo cambiamos para que sea de floats. Vamos a utilizar los enteros A y B, los vamos a declarar solamente. Esta es la sintaxis, esto es lo mismo que decir entero A y entero B, ¿ok? Solamente que esto es una sintaxis un poquito más resumida, se me va a preguntar. Pero ambas cosas son dos variables de tipo entero, las podemos hacer así de todas maneras para que sea más sencillo. ¿Ok? Y vamos a necesitar leer esos dos números. ¿Cómo vamos a leer esos dos números? Lo que tenemos que hacer es utilizar la clase scanner de Java, ¿ok? ¿Qué sucede? Que para crear un escáner o instanciar un escáner tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es indicar el tipo de dato que estamos instanciando, que en nuestro caso es de tipo clase y es de la clase escáner, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un empleado, nosotros podemos tener la clase empleado o employee y nosotros lo que haríamos sería llamar a ese empleado X y instanciaríamos una nueva clase de empleado con su constructor. Esto es básicamente lo que nosotros haríamos. Muy similar pasa con el escáner. El escáner es una clase de Java, entonces en este caso sería scanner, podemos también ponerle cualquier otro nombre, y new scanner. ¿Okay? Esto es básicamente así como instanciamos el escáner. Hay una diferencia con el escáner que en el constructor tenemos que pasar el
lo que sea que el escáner va a usar para la lectura. En nuestro caso tenemos que pasarle algo llamado system.in. ¿Qué es system.in? El input del sistema, es decir, lo podemos ver como el teclado, para no ponernos un poquito técnicos. Vamos a ver como si esto fuera, como si estuviéramos diciendo que fuera el teclado. ¿Qué sucede? El escáner también acepta otras cosas. Por ejemplo, el escáner también puede aceptar un objeto de tipo file, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que sepan que al escáner se le puede pasar más que system.in, se le puede pasar muchísimo más, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a deshacernos de estas cosas un momento, vamos a ampliar esto para que lo vean un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es, antes de esto, vamos a declarar nuestro escáner, ¿ok? Entonces tenemos escáner, yo normalmente le pongo keyboard, ustedes le pueden poner teclado, es lo mismo, le pueden poner literalmente cualquier cosa, en mi caso yo lo dejo en keyboard, ¿verdad? Y luego voy a hacer un new scanner y le voy a pasar el system.in, ¿ok? Déjame mover esto para acá. Ok, ¿qué sucede? Nos está saliendo un error. Este error es porque nosotros no hemos importado nuestra clase de escáner. En Java, todas las clases externas que nosotros usemos tenemos que importarlas. Para no tener que grabarnos, tipo, todo eso de, por ejemplo, si nosotros quisiéramos importarlas, tendríamos que hacer algo como import java.utils.scanner. Esto es lo que deberíamos hacer. Bueno, de hecho, no es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, es algo similar. ¿Qué vamos a hacer utilizando el editor de NetBeans? Vamos a hacer clic en este iconito y vamos a clicar acá donde dice add import for java.util.scanner. Aquí está, se tenía que añadir después del package, eso fue mi error. Entonces, bueno, ya tenemos el import y fíjense que, bueno, ya de hecho no me sale otro error. Esto lo que significa es que no lo hemos usado, o sea, no es un error en rojo, así que estamos bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pedir esto por teclado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar vamos a decirlo, objeto keyword, y lo que vamos a decir es que nos pase el next in, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo que va a hacer es que va a pedirnos por teclado un número. Si corremos el programa, esto debería pedirnos un número, no va a salir absolutamente nada porque obviamente no estamos mandando a imprimir, pero yo debería ser capaz de agregar un número. Y como ven, luego de agregar el número, ya el programa se termina de ejecutar. Obviamente en la vida real nosotros, para el usuario sea más sencillo, vamos a tener que agregar algún tipo de texto para que lo pueda leer. Entonces, si escribimos zone y le damos clic a un botón llamado tab, que seguramente lo tienen a la izquierda de su teclado, esto lo que va a generar es esta función de system, que básicamente es el print line, y aquí nosotros podemos por lo menos agregar ingrese un número entero. ¿Okay? Si volvemos a correr el programa, vamos a notar que se va a imprimir ingrese un número entero. En mi caso no reconoce los acentos porque están en inglés. Entonces agregamos el 12 o cualquier número y ya, y termina el programa. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos imprimir lo que sea que nosotros hayamos tipeado. En este caso vamos a hacer uso de nuestras variables, cualquiera de las dos, A o B. En mi caso voy a usar A y lo voy a guardar aquí. ¿Okay? Básicamente le estoy diciendo que el entero que yo agregue por teclado, que me lo guarde en esta variable. ¿Y qué vamos a hacer después? Lo vamos a imprimir. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Vamos a colocar lo siguiente. El número ingresado es... Y lo que vamos a hacer es concatenar, que la concatenación se realiza con el signo de más en este caso. Y lo vamos a decir que el número ingresado es igual a lo que sea que ingresemos acá, que es A. ¿Ok? Entonces, si corremos el programa nuevamente, voy a decir, ingreso un número entero, voy a agregar el 12. El número ingresado es 12. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, siguiendo la misma lógica, lo que vamos a hacer es, vamos a solicitar los dos números. Vamos a solicitar el ingrese
el primer número entero. Esto es lo que vamos a hacer. Y bueno, lo vamos a guardar en A. Y vamos a copiar estas dos líneas de código. Y luego lo que vamos a hacer es lo mismo pero con B. Ingrese el segundo número entero. En este caso lo que vamos a hacer es igualarlo a B. ¿Ok? Entonces, una vez ya esto esté listo, corremos el programa. Y aquí nos va a pedir el primer número, vamos a agregar el 1. Luego nos va a pedir el otro número, vamos a agregar el 5. Y bueno, ya terminó. Si quisiéramos imprimir de repente, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer algo sencillito, la suma de los dos números. Aquí lo que vamos a hacer es la suma de los dos números es, y aquí lo que vamos a hacer es concatenarlo, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir que esto va a ser igual a A más B. ¿Okay? ¿Por qué agregamos paréntesis? Porque si yo hago esto y ingreso el 1 y luego ingreso el 5, me va a decir que la suma de los dos números es igual a 15, cuando en realidad la suma del 1 y el 5 debería ser 6. Vamos a ver si eso es verdad. Capaz puedo estar equivocado. Vamos a revisar mi teoría. Ok, primer número 1. Primer número 5. Esto me debería dar 6, no 15. Pero, como obviamente esto es una concatenación, porque esto es un string, me lo está concatenando. Entonces, realmente lo que deberíamos hacer es hacer esto. ¿Ok? Entonces, ejecutamos aquí. Ingresa el primer número, ingresa el segundo. La suma de los dos números es 6. Y eso es, por eso está importante el paréntesis. ¿Ok? Muy bien, ya logramos hacer la suma, pero obviamente nosotros nos están pidiendo más que la suma. Nos están pidiendo que indiquemos una operación matemática. ¿Ok? Para esto hay varias maneras de hacerlo. Lo que vamos a hacer aquí, y ojo, esto no se debería hacer, pero lo vamos a hacer por motivos de simplicidad. Vamos a crear un string que se va a llamar operación. ¿Ok? Es decir, esto es un string que estamos inicializando, o declarando, mejor dicho, no inicializando, estamos declarando, que todavía no le hemos asignado valor básicamente, y lo vamos a usar. ¿Qué sucede? Nosotros también esta operación la tenemos que pedir por teclado. Y la operación es un string, no es un entero. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Pudiéramos decirle que indique el tipo de operación, es decir, pudiéramos decirle más, o menos, o por. O también lo que pudiéramos hacer es imprimir un pequeño menú. Por ejemplo, pudiéramos hacer que la operación sea un entero. Y ya les voy a explicar cómo. Básicamente sería opción 1, suma. Opción 2, resta. Opción 3, multiplicación. Y opción 4, división. Lo podemos hacer así para que sea más sencillo. ¿Okay? O también lo pueden hacer así. Lo que pasa es que el problema es que si declara un string, yo puedo agregar Pepito y ustedes tienen que, si alguien ingresa uno de los caracteres que no sea, por ejemplo, ninguna de las operaciones básicas, ustedes lo que tienen que hacer es arrojar una excepción. Entonces, eso no lo vamos a ver todavía. ¿Okay? Eso yo lo voy a investigar y luego les digo cómo se hace, porque honestamente no recuerdo cómo se hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a decir es ingresar una operación. ¿Okay? Bueno, de hecho vamos a utilizar SOM y vamos a decir ingrese la operación a realizar. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir una especie de menú. Lo primero que vamos a decir, 1 para suma, 2 para multiplicación, perdón, para resta, 3 para multiplicación y 4 para división. ¿Ok? Y lo vamos a imprimir para que esto se vea más bonito. Lo que vamos a hacer es vamos a imprimir una serie de guiones. Así. ¿Qué habría que hacer? Habría que pedir otra vez, utilizar nuestra función nextInt,
pero en vez de igualarla a b, en este caso habría que igualarla a la operación que se va a hacer. ¿Okay? Sería eso. Entonces, 1, 2, 3 o 4, esas son las posibles opciones que podemos, vamos a decirlo, soportar. Entonces aquí ya es cuando vendría la sentencia de switch. Switch es básicamente una versión como de if y de las condicionales, pero que básicamente se usa cuando tenemos que sí, casos de este tipo. Por ejemplo, entonces, para hacer esto, lo primero que haríamos sería colocar la palabra clave switch. Luego tendríamos que abrir nuestros paréntesis acá y luego le vamos a decir qué es lo que queremos comparar. Ya dame un segundito. En nuestro caso lo que queremos evaluar es el valor de operación. Entonces, ¿cómo hacemos el uso de switch? Switch va a tener esta sentencia que se llama case. ¿Okay? Esto de todas maneras lo deberían saber. Pero bueno, el punto es que si nosotros decimos que la operación que se ingresa es la 1, ya nosotros sabemos que se está hablando de una suma. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a declarar otra variable que se llame resultado. Y lo que voy a hacer es que el resultado va a ser igual a A más B. Es decir, la suma de esos dos números. Y luego voy a agregar break. Break, o esta palabra de aquí, lo que significa es, si el caso de repente, o sea, si yo agrego el 1 en teclado, mejor dicho, cuando yo agregue la opción 1 en teclado o la ingrese aquí, ¿verdad? Ya yo no quiero que se sigan procesando los otros casos. ¿A esto te refiero? Vamos a agregar el caso de la resta, que sería cuando se ingresa el número 2. El resultado sería igual a menos b. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Si yo agrego el caso 1, por ejemplo, esto lo que va a hacer si yo no le pongo el break es que va a seguir evaluando los casos. Es decir, que de repente si yo tuviera una condición, por poner un ejemplo, que operación exista o algo así, no sé cómo hacerlo en este momento, pero de todas maneras si pueden investigar de esto se los agradecería. Pero el punto es que si no agregamos la sentencia break, se van a seguir evaluando los otros casos que tengamos y eso puede crear efectos secundarios en nuestro código. Entonces siempre es bueno, una vez ya que haya identificado cuál es el caso que queremos, que en este caso por ejemplo si es el 1, colocar esto para que nos siga evaluando los casos y salga el switch. Eso básicamente sería una explicación un poquito chimba, pero bueno, de todas maneras investiguen más sobre el switch. Luego tenemos el caso número 3, que es básicamente para las multiplicaciones. Pero bueno, en tu caso habría que multiplicar ambos números. Y luego, fíjense en este caso importante, tenemos el caso de la división. ¿Ok? ¿Qué sucede con la división? Que yo no puedo colocar esto y ya. Porque yo no puedo dividir por 0. Y si el número b es 0, yo entonces tengo que arreglar una manera, o sea, o básicamente tener una manera de corregir esto, por así decirlo. Entonces, si sucede que b es igual a 0, yo lo que voy a hacer es que voy a imprimir no se puede dividir por 0. Aquí es donde entra el tema de las excepciones, ¿ok? Illegal start of expression. Ok, eso fue el problema, no puedo colocar los triple iguales. ¿Qué pasa? Yo no puedo dividir por 0, entonces obviamente lo que voy a hacer es imprimir eso por pantalla y de una voy a terminar el programa con un return, o sea, no voy a seguir ejecutando más nada. Si sucede que b no es igual a 0, entonces lo que voy a hacer es asignar el resultado aquí y coloco mi break. Luego tenemos un caso que se llama default, ¿ok? Que básicamente si yo en vez de en operación pongo un 5,
lo que va a hacer es que no va a evaluar a ninguno de estos casos y yo tengo que indicarle a algún usuario. Entonces lo que yo voy a hacer es sencillamente imprimir algo y voy a decir operación no soportada. Y aquí voy a agregar mi break. O bueno, también puede ser un return, porque aquí no queremos que el programa se siga ejecutando. ¿Qué sucede? Aquí estamos guardando el resultado, obviamente, de todas nuestras operaciones. Y vamos a imprimirlo ahora. ¿Okay? Entonces voy a hacer uso de mi SOAP y lo que voy a decir es el resultado de la operación es, y voy a agregar lo que sea mi resultado. ¿Ok? Vamos a correr el programa. A ver. Ingresa el primer número entero, voy a agregar el 1. Ingresa el segundo número entero, voy a agregar el 2. Ingrese la operación a realizar. Vamos a testearlo todo. Voy a realizar la suma. El resultado de la operación es 3. Perfecto. Vamos a intentar una resta ahora. 10. Vamos a agregar 5 y vamos a hacer una resta. El resultado de la operación es 5. Perfecto. Volvemos a correr. Ingresa el primer número entero, vamos a agregar el 3. Ingresa el segundo, vamos a agregar el 10. Vamos a hacer una multiplicación. El resultado de la operación es 3. Perfecto. Vamos a intentar hacer una división ahora. El primer número entero va a ser 4, el segundo va a ser 2. Voy a realizar una división. El resultado de la operación es 2. Vamos a testear los otros casos. Voy a realizar una división entre 0. El número va a ser 1, el segundo va a ser 0. Vamos a realizar una división. No se puede dividir por 0. Perfecto. Y vamos ahora a testear una operación que no esté soportada. Por ejemplo, yo voy a agregar cualquier número aquí, el otro acá, y voy a agregar el número 0, que no está soportado en ninguno de estos acá. Operación no soportada. Entonces, bueno, eso básicamente es cómo se realizaría este ejercicio. Lo correcto sería, en vez de hacer estas llamadas de SOAP, llamar a una excepción y devolver esa excepción. Entre otras cosas que se pudiera mejorar es básicamente mostrar la operación como tal, es decir, A más o por B, lo que sea, con sus simbolitos y todo, y el resultado. ¿Okay? Eso lo pueden hacer ustedes. Otra cosa que pueden hacer es tratar de hacerlo como operación. Es decir, que en vez de evaluar a números, que evalúe a un string. ¿Ok? Y este string, bueno, o mejor dicho, un carácter. Y que ese carácter sea uno de estos. Y si la persona entra un string que no está evaluado, devuelve una excepción. Eso básicamente sería lo. Ahora, ¿cómo lo haríamos con floats? En este caso, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestros tipos de variable a floats. Operación no lo necesitamos cambiar, solamente las cosas que sean las operaciones matemáticas. Aquí en este caso, en vez de usar nextInt, tendríamos que usar nextFloat en operación, está bien, lo podemos dejar como nextInt. Y bueno, vamos a testearlo, no sé si esto me ha dado un error con el escáner, pero vamos a revisarlo. Ok, número entero, vamos a agregar, bueno, de hecho ya es un número entero. Ya solo es número, entonces vamos a corregir eso. Okay. Vamos a correr de nuevo el programa. Primer número, vamos a agregar el 1.5, el 2.5. Pues, un segundo. Ok, tenía el teclado bloqueado. 2.5. Segundo número, vamos a multiplicarlo por 2. La operación a realizar quiero que sea una multiplicación. Me debería dar 5.0. Sí, el resultado de la operación es 5.0. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Ya saben cómo hacerlo con floats. Y bueno, así es como se hace el ejercicio de la calculadora.